presumió un golpe al cártel de Sinaloa, dio a conocer un decomiso histórico de fentanilo, armas y otras sustancias en la frontera con México. Última hora. Acaban de interceptar un jet privado estadounidense cargado con toneladas de droga y en la cabina del piloto, el descubrimiento que ha puesto en jaque las relaciones entre México y Estados Unidos. Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación y que ahora dirige la Seguridad Nacional de México, acaba de protagonizar la operación más controversial de su carrera. Era una noche sin luna en un aeropuerto remoto del Estado de México. Las unidades especiales permanecían ocultas entre las sombras mientras un Jet Hawker 700 con matrícula estadounidense descendía hacia la pista. Nadie imaginaba que lo que ocurriría en los siguientes minutos desataría una crisis diplomática sin precedentes. García Harfuch llevaba meses siguiendo el rastro de esta aeronave. Sus equipos de inteligencia habían detectado un patrón extraño. El jet aterrizaba frecuentemente en aeropuertos remotos mexicanos durante horas nocturnas, siempre con vuelos no registrados oficialmente. Para los cárteles, estos aviones privados representan la nueva frontera del narcotráfico. Mientras las autoridades intensifican la vigilancia en fronteras terrestres y marítimas, el espacio aéreo se ha convertido en la autopista invisible de la cocaína y el fentanilo. Los números son escalofriantes. Según investigaciones de la DEA, el cártel de Sinaloa mueve hasta 500 kilos de droga por vuelo utilizando jets privados. El negocio es tan lucrativo que los narcotraficantes ofrecen hasta $180,000 por vuelo a pilotos dispuestos a arriesgar sus vidas. Es decir, en un solo vuelo, un piloto puede ganar lo que un aviador comercial gana en 8 años. García Harfuch conocía bien este modus operandi. Durante su tiempo como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, había documentado cómo los cárteles utilizaban empresas fantasma para registrar aeronaves en Estados Unidos. Estas naves llevaban la codiciada matrícula con la letra N, lo que las hacía menos sospechosas durante inspecciones internacionales. La noche del operativo, todo estaba listo. Los equipos tácticos rodearon la pista mientras el jet se aproximaba. García Harfuch observaba desde el centro de comando, sabiendo que esta operación podría ser definitiva en su lucha contra las organizaciones criminales. Lo que no sabía era que estaba a punto de destapar un escándalo que llegaría hasta la Casa Blanca. El Hawker tocó tierra a las 2 de la madrugada. Los motores se apagaron y por unos segundos el silencio dominó la escena. Entonces, las luces de los vehículos militares iluminaron la aeronave. «Policía Federal, salgan con las manos arriba». La voz resonó a través de los altavoces mientras decenas de elementos de fuerzas especiales rodearon el jet. La puerta del avión se abrió lentamente. El primer hombre en salir tenía las manos levantadas, vestía una camisa de seda y pantalones de mezclilla caros. Sus movimientos delataban que sabía exactamente qué hacer en esta situación. Era veterano en el negocio. Detrás de él, 2 hombres más bajaron con la misma parsimonia. Pero cuando los agentes entraron a la cabina, lo que encontraron los dejó sin palabras. En el asiento del piloto estaba un hombre de unos 50 años, cabello canoso, complexión atlética. Cuando los agentes le pidieron sus documentos, el hombre extrajo una cartera de cuero. Dentro había una credencial que hizo que el líder del equipo llamara inmediatamente a García Harfuch. «Señor, necesita venir a ver esto personalmente». La credencial mostraba el nombre de James Mitchell, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Había trabajado durante 15 años en operaciones encubiertas contra los cárteles mexicanos. Conocía las rutas, los métodos, las debilidades del sistema. Y ahora estaba del otro lado. García Harfuch llegó al lugar en menos de 20 minutos. Al ver la credencial, su expresión se endureció. Sabía que esto era más que una simple detención. Era una bomba política que podría explotar en cualquier momento. «Registren todo el avión, cada centímetro», ordenó. El registro reveló la magnitud de la operación. En compartimentos ocultos bajo los asientos encontraron 500 kilos de cocaína pura y 200 kilos de fentanilo. El valor en las calles estadounidenses superaba los $50 millones. Pero lo más inquietante era la sofisticación del escondite. El jet había sido modificado profesionalmente, con compartimentos que solo podían ser detectados con equipos especializados. Durante el interrogatorio inicial, Mitchell permaneció en silencio. Sus compañeros, identificados como operadores del cártel de Sinaloa, tampoco revelaron información. Pero los documentos encontrados en el avión contaban una historia diferente. Había registros de vuelos que databan de 3 años atrás, rutas que conectaban Colombia, México y Estados Unidos. Y lo más preocupante, códigos que sugerían protección oficial en territorio estadounidense. García Harfuch entendía las implicaciones.
Si un exagente de la DEA estaba involucrado en el tráfico de drogas, esto cuestionaba la integridad de las instituciones de seguridad estadounidenses. Pero también sabía que su propio pasado lo hacía vulnerable. Las acusaciones de la periodista Anabel Hernández sobre sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa siempre habían sido una espada sobre su cabeza. En los círculos de inteligencia mexicanos, algunos susurraban que García Harfuch había utilizado esta operación para eliminar competencia. Otros creían que era una jugada maestra para limpiar su imagen. La realidad era más compleja. El nuevo secretario de Seguridad Nacional necesitaba demostrar resultados contundentes bajo la administración de Claudia Sheinbaum. Mientras García Harfuch manejaba la crisis en México, las noticias llegaron a Washington como un tsunami. Era martes por la mañana cuando los reportes cruzaron el escritorio del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense, conocido por sus reacciones explosivas, convocó inmediatamente a una reunión de emergencia en la sala de situación de la Casa Blanca. ¿Cómo es posible que un ex agente de la DEA esté piloteando aviones para los narcos mexicanos? Trump golpeó la mesa mientras revisaba los informes iniciales. Sus asesores sabían que esta situación podía complicar gravemente las relaciones con México, justo cuando la administración presionaba por mayor cooperación en el combate al fentanilo. El secretario de Estado intentó calmar los ánimos. Señor presidente, aún no tenemos confirmación oficial de que se trate realmente de un ex agente. Podría ser una identidad falsa. Pero Trump ya había tomado una decisión. En menos de 2 horas, la Casa Blanca emitió un comunicado exigiendo la extradición inmediata de Mitchell y acceso completo a la investigación mexicana. La respuesta mexicana fue inmediata y contundente. Claudia Sheinbaum, en su primera crisis diplomática mayor como presidenta, decidió respaldar completamente a García Harfuch. En una conferencia de prensa matutina, la mandataria declaró: «México es un país soberano que no acepta presiones externas en sus investigaciones. El secretario García Harfuch ha actuado conforme a la ley». Detrás de las declaraciones oficiales se desarrollaba una guerra de inteligencia. Las comunicaciones interceptadas revelaban que la operación del jet no era aislada. Era parte de una red más amplia que involucraba a funcionarios corruptos de ambos lados de la frontera. García Harfuch sabía que tenía en sus manos información que podía comprometer a personajes poderosos en Washington. La presión sobre García Harfuch no solo venía del exterior. Dentro de México, sus enemigos políticos aprovecharon la crisis para atacarlo. Los testimonios del Mini Leak sobre presuntos sobornos del cártel de Sinaloa volvieron a circular en redes sociales. La oposición exigía su renuncia, argumentando que alguien con tanto bagaje no podía liderar la seguridad nacional. Pero García Harfuch había sobrevivido a cosas peores. El 26 de junio de 2020, sicarios del CJNG intentaron asesinarlo en Paseo de la Reforma. El ataque dejó 3 muertos y García Harfuch herido, pero vivo. Esa experiencia lo había endurecido y le había enseñado que en la guerra contra los cárteles no hay neutrales. Mientras la crisis diplomática escalaba, García Harfuch tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Decidió hacer público parte del expediente del caso. En una filtración controlada a medios mexicanos, se revelaron detalles sobre la red de corrupción que protegía las operaciones del jet. Los documentos mostraban transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y comunicaciones que involucraban a funcionarios de alto nivel. La revelación de estos documentos provocó un terremoto político en Washington. Los medios estadounidenses comenzaron a investigar las conexiones de Mitchell con sus excompañeros en la DEA. Pronto salieron a la luz testimonios de otros agentes que habían notado comportamientos sospechosos años atrás. La agencia se vio obligada a abrir una investigación interna que amenazaba con expandirse a otros casos. Trump, furioso por lo que consideraba una humillación internacional, amenazó con imponer aranceles comerciales a México. «Si no cooperan con nuestra investigación, tendremos que tomar medidas económicas», declaró en una entrevista televisiva. La amenaza resonó en los mercados financieros, pero México no cedió. García Harfuch, por su parte, jugaba una partida de ajedrez compleja. Cada movimiento estaba calculado para maximizar la presión sobre Washington mientras protegía a México de represalias. Sabía que la información en su poder era su mejor carta, pero también sabía que usarla incorrectamente podía destruir su carrera. La historia de James Mitchell comenzó a emerger gradualmente. Exmarín condecorado, se había unido a la DEA después de servir en Afganistán. Durante sus años en la agencia, había desarrollado contactos profundos con informantes del cártel de Sinaloa. Inicialmente, estos contactos habían producido arrestos importantes y decomiso de drogas. Pero en algún momento, la línea entre cazador y presa se había difuminado.
Los investigadores mexicanos descubrieron que Mitchell había comenzado a recibir pagos del cártel hace 5 años. Al principio eran cantidades pequeñas, justificadas como gastos operativos para mantener informantes, pero gradualmente los pagos se volvieron más sustanciales. Cuando la DEA descubrió las irregularidades, Mitchell ya había renunciado y desaparecido. El cártel de Sinaloa había encontrado en Mitchell al operador perfecto. Su conocimiento de los protocolos de seguridad estadounidenses le permitía planificar rutas que evitaban la detección. Su credencial de exagente le daba credibilidad en círculos donde se movía dinero sucio. Y su desesperación financiera lo hacía maleable. García Harfuch sabía que Mitchell era solo la punta del iceberg. Las comunicaciones interceptadas sugerían una red de exfuncionarios estadounidenses trabajando para los cárteles. Algunos proporcionaban información de inteligencia, otros facilitaban el lavado de dinero, y unos pocos, como Mitchell, participaban directamente en operaciones. La estrategia de García Harfuch era clara: usar esta información para presionar por un nuevo acuerdo de cooperación que favoreciera a México. En lugar de ser el socio junior en la guerra contra las drogas, México podía posicionarse como un igual, con información valiosa que ofrecer. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, la guerra interna del cártel de Sinaloa continuaba intensificándose. La detención del jet había eliminado una ruta importante para los Chapitos, la facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán. Esto había alterado el equilibrio de poder dentro del cártel, provocando más violencia. García Harfuch entendía que su golpe contra el jet había tenido consecuencias no previstas. Al eliminar esa ruta del narcotráfico, había forzado a los cárteles a buscar alternativas más peligrosas. Los túneles fronterizos volvían a activarse. Las rutas marítimas se intensificaban. Y lo más preocupante, la violencia interna se disparaba. Los reportes de inteligencia mostraban que tanto el CJNG como las facciones del cártel de Sinaloa estaban reclutando agresivamente. La pérdida de la ruta aérea había causado pérdidas millonarias que alguien tenía que pagar. En Sinaloa, los enfrentamientos entre chapitos y mallitos se volvían más frecuentes y sangrientos, pero García Harfuch tenía un plan más amplio. La información obtenida del jet no solo incluía rutas de narcotráfico, sino también detalles sobre operaciones de lavado de dinero que se extendían por todo el continente americano, bancos en Miami, empresas fantasma en Panamá, cuentas en islas del Caribe. Era un mapa completo de cómo los cárteles mexicanos habían globalizado sus operaciones. La presión de Trump no disminuía. El presidente estadounidense había convertido el caso en un símbolo de la supuesta falta de cooperación mexicana. En sus mítines políticos, atacaba constantemente a los mexicanos que protegen a nuestros traidores. La retórica antiinmigrante se intensificaba, alimentada por un caso que tocaba los nervios más sensibles de la política estadounidense. Claudia Sheinbaum respondía con diplomacia firme pero calculada. En cada declaración pública reiteraba el compromiso de México con el combate al narcotráfico, pero también defendía la soberanía nacional. No permitiremos que nuestras instituciones sean cuestionadas por quienes tienen traidores en sus propias filas, declaró en una cumbre internacional. El punto de inflexión llegó cuando García Harfuch decidió jugar su carta más fuerte. En una reunión secreta con representantes de la DEA en la embajada estadounidense, presentó evidencia de que Mitchell no había actuado solo. Los documentos mostraban comunicaciones con al menos 6 exfuncionarios estadounidenses que habían proporcionado información clasificada a los cárteles. La revelación causó pánico en Washington. La idea de que existiera una red de exagentes trabajando para los narcos era una pesadilla de seguridad nacional. Las agencias de inteligencia se vieron obligadas a revisar miles de casos anteriores, buscando señales de compromiso. García Harfuch había logrado lo que parecía imposible: convertir a México de acusado en acusador. La narrativa había cambiado completamente. Ya no se trataba de un funcionario mexicano corrupto protegiendo criminales, sino de una investigación mexicana que había destapado corrupción estadounidense. Trump, acorralado por las revelaciones, intentó cambiar el enfoque. En lugar de atacar a México, comenzó a prometer una limpia total de las agencias federales. Vamos a encontrar a todos los traidores y van a pagar por sus crímenes, declaró en una conferencia de prensa que había sido convocada para presionar a México, pero que terminó defendiendo la cooperación bilateral. El desenlace de la crisis llegó de manera inesperada. Mitchell, enfrentando evidencia abrumadora y la presión de múltiples agencias, decidió cooperar completamente con las autoridades mexicanas. Su testimonio reveló detalles sobre una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado.
Las confesiones de Mitchell documentaron cómo funcionarios de aduanas, agentes de la DEA, miembros de la Guardia Fronteriza y hasta procuradores federales habían recibido pagos de los cárteles mexicanos. El dinero fluía a través de sistemas sofisticados que incluían criptomonedas, transferencias bancarias internacionales y hasta inversiones en bienes raíces. García Harfuch se encontró en una posición de poder que nunca había tenido. Las agencias estadounidenses que tradicionalmente dictaban los términos de la cooperación antinarcóticos ahora necesitaban la información que él controlaba. Era una oportunidad histórica para reequilibrar la relación bilateral. La estrategia de García Harfuch era audaz pero arriesgada. Propuso la creación de una fuerza de tarea binacional donde México y Estados Unidos compartieran información de manera equitativa. Ya no sería Estados Unidos pidiendo cooperación a México, sino ambos países trabajando como socios reales. Las negociaciones se desarrollaron en secreto durante semanas. García Harfuch utilizó cada pieza de información como moneda de cambio. Por cada dato sobre funcionarios estadounidenses corruptos, exigía acceso a inteligencia estadounidense sobre operaciones de los cárteles. Era un intercambio que redefinía completamente las reglas del juego. Trump, enfrentando presiones internas por el escándalo de corrupción en sus propias agencias, no tuvo más opción que aceptar términos más favorables para México. El nuevo acuerdo de cooperación incluía compromisos de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas hacia México y mayor intercambio de información financiera. La victoria de García Harfuch era completa, pero también precaria. Sabía que tenía enemigos poderosos tanto en México como en Estados Unidos. Los funcionarios corruptos expuestos por su investigación no se rendirían fácilmente. Los cárteles afectados por el desmantelamiento de sus redes buscarían venganza. Las amenazas no tardaron en llegar. Mensajes interceptados por la inteligencia mexicana mostraban que tanto el CJNG como facciones del cártel de Sinaloa habían puesto precio a la cabeza de García Harfuch. Era una situación que ya había vivido antes, pero ahora las apuestas eran más altas. Durante una visita a Culiacán, la escolta de García Harfuch fue reforzada con elementos del ejército mexicano. Las imágenes de helicópteros Black Hawk sobrevolando la ciudad mientras el secretario caminaba rodeado de 20 militares enviaron un mensaje claro. México no se dejaría intimidar. En sus declaraciones públicas, García Harfuch mantenía un tono desafiante pero calculado. Servir a México requiere valor y compromiso absoluto. No nos detendremos ante las amenazas de quienes han lastimado a nuestro país, declaró en una entrevista televisiva que fue vista por millones de mexicanos. La operación del jet había terminado, pero sus consecuencias continuarían reverberando durante años. García Harfuch había demostrado que México podía enfrentar a Estados Unidos como igual, pero también había abierto una caja de Pandora que nadie sabía cómo cerrar. El caso de James Mitchell se convirtió en símbolo de una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos. Una era donde la cooperación se basaba en el respeto mutuo y no en la subordinación. Pero también era una era más peligrosa, donde los secretos más oscuros de ambos países habían salido a la luz. García Harfuch sabía que había ganado una batalla, pero la guerra contra los cárteles estaba lejos de terminar. Los enemigos que había hecho en el camino no olvidarían, y las próximas jugadas serían aún más peligrosas. Pero por primera vez en décadas, México tenía las cartas para jugar en igualdad de condiciones. La historia de Omar García Harfuch y el jet interceptado había cambiado las reglas del juego para siempre. En un mundo donde la información es poder, él había demostrado que México también podía tener secretos que Washington necesitaba conocer. Y esos secretos valían su peso en oro. O en cocaína. Suscríbete si quieres conocer lo que realmente ocurre en las sombras del poder mexicano. Porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo de una historia que aún se está escribiendo.